Entonces, hoy día quiero colocar unos elementos de base, a ver cómo nos va con esto. ¿Qué se entiende por violencia contra las niñas, niños y adolescentes? Ok, listo. ¿Por qué persiste esta violencia contra las niñas, niños, adolescentes? ¿Cómo se ha presentado durante la pandemia? ¿Y cómo se aborda? Entonces, vamos a ver algunos puntos. Bueno, quiero comenzar con este esquema muy sencillo, pero que intenta resumir cómo se ha ido abordando las infancias desde diferentes miradas en digamos, en una evolución histórica de las intervenciones con niños, niñas y adolescentes. Y comienza aquí desde una mirada de la caridad, digamos, de un precepto, desde una mirada, digamos, compasiva, desde la religiosidad más oficial, más institucionalizada, si se quiere, ¿no? Que pues desde la época de la colonia todavía, iban pues atendiendo a ciertos niños, niñas que quedaban en situación de orfandad, ¿no? Entonces hemos ido transitando desde esta mirada que, a pesar que es bastante antigua, es con la que se fundó, por ejemplo, la primera institución pública de atención a la infancia, como es la beneficencia pública, eh, se ha quedado bastante instalada hasta buena parte de la República. Es más, todavía es la caridad la que moviliza algunas intervenciones de colectivos de madres, grupos voluntarios, comités de damas de algunas instituciones o empresas, eh, incluso de algunas obras religiosas, aunque muchas de estas obras ya están modificando totalmente estas miradas y estos discursos y no tienen inconveniente en irlo compatibilizando, porque cada uno de estos no son cancelatorios, ¿ah? Sino, digamos, son como oleadas que pueden haber marcado ciertas épocas y que además explican por qué se intervino de tal o cual manera. Me refiero a la intervención social de carácter público, aunque no necesariamente, digamos, gubernamental, ¿ya? Eh, otra, otra mirada ha sido la de la ayuda humanitaria, ¿no? La ayuda humanitaria, pues ustedes saben, viene con la posguerra, post primera, luego segunda, y entonces va respondiendo sobre todo a situaciones consideradas de emergencia, ¿no? Eh, y hay historias muy hermosas de organizaciones creadas a partir de ir asistiendo a niñas y niños huérfanos o heridos de la guerra, ¿no? Y así se han formado muchas organizaciones en el mundo. En el Perú también, ¿no? Porque vamos replicando esas olas, ¿no? Vamos trayéndolo a nuestro escenario y entonces también aquí se dio bajo esta forma, ¿no? Y luego se ha ido instalando ya en nuestro país, ya digamos, consolidada la República y bajo una mirada más de atención a niñas y niños en situaciones, digamos, de abandono, eh, mm, es abandono o antes le llamaban situaciones de abandono y peligro moral, ¿no? Y en esa bolsa, disculpen que use este término tan feo, pero era como se veía antes, estoy refiriéndome a las primeras décadas del siglo XX, allí estaban, por ejemplo, las niñas, niños en situación de abandono, eh, eh,
las niñas y niños que cometían robos, las niñas y niños que eran abandonados en los hospitales, incluso en las puertas de las iglesias, eh, las niñas y niños con problemas de salud mental que terminaban deambulando, igualmente abandonados, niñas y niños con discapacidades. A todos ellos se les atendía por igual, ¿no? Era, digamos, una población infantil en total desprotección y abandono, ¿no? Entonces, digamos que a ellos y a ellos se les brindaba estas ayudas humanitarias, pero también en la medida que el Estado iba diferenciando estas poblaciones y sus propias condiciones particulares de vida, este, se iba diferenciando, ¿no? Diversas maneras de atenderlos, ¿no? Eh, pero antes no había una mayor diferenciación, ¿no? Entonces, en esos casos, junto con las más pobres, los más pobres, se iba interviniendo con una idea de compensación, ¿no? Ellos y ellas que están en esta situación, vamos a ir compensándolos, ¿no? Vamos a ir resolviendo sus problemas porque son peruanas, son peruanos, necesitan una ayuda, ¿no? Y hay que dárselas, ¿no? A aquellos que son muy pobres también, vamos dándoles una ayuda, vamos acercándoles zapatos, uniformes, eh, vamos dándoles una beca, ¿no? Y así, esta es como una mirada de compensar al que menos tiene, al que no alcanza oportunidades, ¿no? Y bueno, luego con todos los derechos humanos de los niños, las niñas, adolescentes, a partir de fines de los 80, entonces vamos, digamos, cambiando la mirada hacia las niñas, los niños y los adolescentes como sujetos sociales de derechos. Por lo tanto, no se trata de compensarlos, se trata que los estados garanticen todos sus derechos que están contemplados en un instrumento jurídico internacional que se llama la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Entonces, ya con una mirada de derechos, hay un giro en relación a las políticas sociales, ¿no? Y entonces hay todo un empeño por la universalización, por ir cerrando brechas, por extender servicios, acercarlos más a los niños, por, digamos, ir diferenciando situaciones de infancia, ¿no? Y bueno, eso es un hito importantísimo eh, en la historia, ¿no? De las infancias en el mundo. Y bueno, junto con esto, muy próximo, está ya una mirada que se apoya en los derechos, pero que, digamos, intenta ampliar un poquito más para mirar las infancias con un rol más activo dentro del desarrollo, ¿no? Eh, Igualmente, en ambos casos se espera que los niños, las niñas y los adolescentes tengan oportunidades para que puedan desarrollarse, para que puedan vivir, ¿no? En derechos, en libertad, y puedan convertirse en personas, en ciudadanos que puedan satisfacer todas sus necesidades, ¿no? Son tránsitos, pero cada uno de ellos está sustentado por distintos paradigmas sociales que han ido cambiando con el tiempo. Y como les repito, no son cancelatorios. Podemos encontrar todavía un tratamiento de derechos humanos del niño que todavía va articulado a un discurso más desde la ayuda humanitaria, ¿no? O desde la caridad.
Entonces, no, porque los paradigmas no acaban con una generación o no acaban cuando nace un nuevo marco jurídico, por el contrario, ¿no? Son los paradigmas los que en tanto, digamos, conocimientos, representaciones comunes, entendimientos comunes de lo que son las infancias, le van dando empuje a estos cambios, ¿no? Van empujando nuevas miradas, ¿no? No son estáticas, tampoco son privativas de uno u otro sector, están allí en la sociedad, ¿no? Y ahora van a ver por qué he hecho esta introducción. Me pareció interesante porque estas miradas han ido ayudando en sus tránsitos a establecer algunas definiciones que ya están normadas tanto a nivel internacional, por ejemplo en la Convención, como a nivel nacional, ¿no? Y fíjense, desde el artículo 1 de la Convención, en su definición de quién es niño, va planteando ya y va delimitando, ¿no?, a esta población que tiene que gozar determinados derechos. Y acá se establece que todo niño se entiende por niño, todo ser humano menor de 18 años de edad, ¿no? Esa es la idea fuerza. Salvo que en virtud de la ley le sea aplicable, que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad, ¿no? Entonces, aquí se establece un parámetro, ¿no? El niño definido por una edad, ¿no? Esta es una convención, justamente, es una convención que está ya establecida, ¿no? Cuando la convención es ratificada por el Estado peruano, se va a plasmar en un código, ¿no? El Código de los Niños y los Adolescentes, que es del año 92, ¿no? La Convención Internacional es del 89, en el 92 el Perú tiene un nuevo código. Ya había otro, pero bueno, ese respondía a otra mirada del niño. Este ya intenta estar acorde con los paradigmas que van introduciendo esta Convención Internacional. Pero en el caso peruano se establece de esta manera. Se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 12 años de edad. Y adolescente desde los 12 hasta cumplir los 18 años de edad. Entonces, es interesante, ¿no?, que para el caso peruano se hayan hecho estas precisiones, ¿no? No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa, si ustedes se dan cuenta. Aquí esto es uno de los grandes impedimentos, por ejemplo, frente al tema del aborto, ¿no? Del aborto libre y seguro, que es un asunto sumamente controvertido en nuestra sociedad, pero está aquí, ¿no? Está aquí y parte de las posiciones que, digamos, se oponen al aborto, incluso en los casos de violaciones, incluso en el caso de las niñas, tiene uno de sus fundamentos aquí mismo, en el código mismo de las niñas, de los niños y de los adolescentes, ¿no? Y el otro elemento es esta diferencia de niño y adolescente, ¿no? Donde se parte en función de un criterio de edad, ¿no? Esto es importante, ¿no? Luego vamos a ver por qué. Entonces, lo que está marcado no solamente no solamente con la Convención Internacional y con el Código para el caso peruano, sino ya desde hace muchas décadas por los aportes de las ciencias de la salud, incluso, bueno, antes de la biología, y también del desarrollo de la psicología y de la educación. eh, Hay una mirada evolutiva, una perspectiva evolutiva
que está muy presente en las políticas sociales en materia de infancia. Entonces, aquí pues se van separando por edades, que es primera infancia, segunda infancia, la pubertad y la adolescencia. Esto, por supuesto, responde a estudios eh, eh, y a toda una perspectiva de las ciencias de la salud, y como verán, es tan fuerte que esto determina, por ejemplo, los grados de estudio, el tipo de programa social que puede recibir un niño o una niña, de acuerdo, por ejemplo, también en el caso de la educación, en el caso de la alimentación, en el caso de la prevención de la anemia, en el caso de eh, la generación también de nuevos conceptos como embarazo adolescente, también influye como para determinar quién puede tener un permiso para trabajar, quién no debe trabajar, eh, para muchas cosas, ¿no? Las políticas sociales dirigidas a las niñas, niños, adolescentes están muy marcadas por esta perspectiva. Y quiero aquí marcar la diferenciación con un concepto que hemos estado usando en algunos momentos del curso como casi un sinónimo, pero creo que es buen momento como para hacer una precisión y diferenciar lo que es niñez y adolescencia de el término infancias, ¿no? Y bueno, niñez y adolescencia responde a lo anterior, niño, niña, adolescente, ¿no? Es una condición determinada por la edad, o son dos condiciones determinadas por la edad, el ser niño, el ser adolescente, mientras que infancias alude más bien a una construcción social abstracta. Quiero precisar que toda esta categoría de infancias es aportada desde la sociología de la infancia y la antropología de la infancia, ¿ya? Es desde las ciencias sociales. Pero me parece interesante dejarlo planteado también. Entonces se habla que es una construcción social abstracta, que cambia en la historia y en las culturas, se entiende como un fenómeno social que implica pluralidad, porque no es lo mismo un niño de 3 años en la Amazonía peruana, del pueblo Chawi, a un niño de 3 años que vive en Miraflores, ¿no? Entonces, esa es un poquito la idea, ¿no? Que hay pluralidad, por lo tanto, cambia según la historia, según las culturas, según las circunstancias de vida de estos niños, niñas y adolescentes. Esto es parte de estructuras sociales. Se entiende que además aquí en esta categoría hay una mirada de la infancia interesante porque como se le ve, digamos, propio de un momento, de una historia y de una cultura, eh, eh, por lo tanto, inserto y dentro de una sociedad, eh, nos dice, ¿no? Su condición de vulnerabilidad no es extrínseca, ¿no? A la sociedad, ¿no? Proviene de la sociedad. Es decir, un niño o niña, como dice la siguiente idea, no es vulnerable, no nace vulnerable, sino se puede tornar en vulnerable dependiendo de aquellas condiciones en las que vive, ¿no? Esto es bien importante porque decir un niño, niño, los niños son vulnerables, a decir los niños son vulnerados, no es una cuestión semántica, ¿no? Tiene allí implícito una lectura y una mirada del niño muy distinta, ¿no? En la primera, el decir que son vulnerables es atribuirle una característica, ¿no? Por el hecho de ser niño. Decir que es vulnerado es porque hay condiciones en su entorno que lo convierten en vulnerable.
Entonces, esto es importante, ¿no? Y bueno, supone ver al ser humano como público, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes, por lo tanto, son sujetos públicos. Y se habla, por lo tanto, de que son sujetos políticos, ¿no? Si son sujetos públicos, son sujetos políticos también. Entonces, bajo esta perspectiva, hay infancias en una amplia diversidad, pero además se les reconoce sujetos de sus tiempos, espacios, culturas, circunstancias. Hay infancias por edad, por género, por condición socioeconómica, por situación especial, por raza, por procedencia, etc. Este aporte a la mirada de los niños es muy importante porque esto nos permite que las intervenciones sociales, las políticas sociales, puedan considerar ciertas particularidades de estas infancias. Por ejemplo, tratar una infancia en calle, en situación de calle, requiere entender esa condición de vida en calle, ¿verdad? O atender una infancia que ha pasado, por ejemplo, en trata, ¿no? En condición de trata, o en condición de explotación sexual, o una infancia transgénero, ¿no? El transgenerismo en los niños y en las niñas. Por ejemplo, las infancias amazónicas, las infancias afroperuanas, en fin, ¿no? Esto nos permite que nuestra mirada sea mucho más amplia y abarcadora de múltiples condiciones de vida de las infancias. Entonces, he hecho toda esta introducción porque me interesa ir entrando a este concepto de protección integral, que es un principio que está colocado en la Convención, que ya compromete al Estado como garante, pero a toda la sociedad como corresponsable en la gran tarea de asegurar la protección de su integridad y desarrollo personal. Bajo la protección integral que introduce la Convención, se considera a los niños como sujetos de derechos, se reconocen sus capacidades, la obligatoriedad de tomar en cuenta su punto de vista en las decisiones que les afecten, la corresponsabilidad de la sociedad civil en el bienestar de la infancia, la posibilidad de organización y actoría política de los niños, niñas y adolescentes, entre otros muchos. Sin embargo, todavía esta protección integral, que es el paradigma fundacional, digamos, de la Convención, aún tiene ciertos sesgos cuando va diferenciando a los niños y niñas por su edad, ¿no? Se convierte la edad como en una cierta condición. Quienes estén en la edad de consentir tal cosa, ¿no? A partir de que hayan generado su propio juicio, ¿no? En fin, y entonces se empiezan a poner en varios artículos de la Convención esta, digamos, consideración, no digamos restricción, sino una consideración que está basada en criterios evolutivos, pero que luego, desde las interpretaciones de los hacedores de políticas y de los gobiernos, se toman discrecionalmente, ¿no? No siempre, digamos, esto va a armonizar con lo que los niños y las niñas piensan, con lo que, digamos, sus realidades reflejan, en fin. Entonces, en función de esta protección integral, que es el paradigma, digamos, fundacional de la Convención, hay muchas formas de intervenir con niños, niñas, adolescentes, intervención en el sentido más amplio, sea desde las políticas sociales o sea desde otras que se hacen desde la sociedad civil, ¿no? Bueno, se puede actuar preventivamente,
¿no? Prevenir todas las situaciones de afectación de los niños, se puede promover sus derechos y se puede hacer atención, ¿no? Esto es lo que ya está como consensuado, ¿no? Los sectores que están a cargo de intervenir con niños en el marco de sus derechos van a considerar estas tres formas de intervención, ¿no? Eh, como verán, como saben ustedes, la mayoría de intervenciones está sobre todo en la prevención, menos, pero sobre todo en la atención, ¿no? Hay mucho esfuerzo en la atención, ¿no? Es decir, son los servicios públicos o privados conducidos por personas adultas que se les brinda a los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Y muchos de estos servicios se diseñan bajo una mirada también, ¿no? Tienen sus propias miradas de los niños, ¿no? Entonces, vamos entrando al tema de la violencia. Todo esto, pues, es un marco sobre niñez, infancia, derechos, que me parece importante colocar para luego familiarizarnos con estos términos a la hora que abordamos el tema de violencia, ¿no? Y estas son, pues, tres ideas bien sencillas que pueden estar recapitulando, mal que bien, mucha literatura en torno al tema. Simplemente yo aquí hago un extracto de distintas ideas que he podido leer, ¿no? Se entiende como toda situación en la que se limita o doblega o pretende hacerlo la voluntad de otra u otras personas para imponer la propia, desconociendo la humanidad y derechos de esos otros, ¿no? Aquí, en este párrafo, la idea fuerza está en que es una situación, ¿no? Una situación. Eh, Aquí, más bien, la violencia se entiende como una forma de relación en la que una de las partes no reconoce la condición de igualdad de la o de las otras y en consecuencia se impone o intenta imponerse sobre ella o ellas desconociendo sus derechos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está en juego en la violencia? Está en juego el poder, ¿no? ¿Quién puede doblegar? ¿Quién puede imponer una determinada situación? ¿Quién desconoce al otro? ¿Quién le niega la voz? ¿Quién le niega el derecho? ¿No? ¿Quién se apropia de sus bienes? ¿No? Entonces aquí hay un tema de hecho de poder, ¿no? Eh, las distintas fuentes de las cuales toman ventajas unos sobre otros para ejercer la violencia son de este orden, ¿no? Están en el género, en la generación, en la clase económica o condición social, está en la etnia y en la racialización, en la autoridad, en la apariencia, en los niveles educativos, ¿no? Todos estos son aspectos que terminan siendo, digamos, fuentes de violencia de unos sobre otros, ¿no? La violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes está instalado en el patriarcalismo y el adultocentrismo, ¿no? En sus distintos ámbitos de desarrollo, ¿no? Donde crece, donde desarrolla el niño. Entonces, estas dos maneras, estas dos instituciones, diríamos, sociales, ¿no? Que están totalmente instaladas, tanto el patriarcalismo como el adultocentrismo, digamos, son las fuentes más profundas, ¿no? De carácter estructural sobre las cuales se basa la violencia contra los niños, ¿no? Además de todas estas y la combinación de varias, ¿no? De las que están acá. En el hogar, las maneras de ejercer violencia contra los niños más extendida es
bueno, el maltrato y los castigos, ¿no? Esto pues es bastante común, bastante frecuente y probablemente todos de alguna u otra manera lo hemos vivenciado, ¿no? El maltrato como acción, omisión o trato negligente que priva, amenaza o interfiere con ese desarrollo, con algo, y los castigos físicos y psicológicos como formas de violencia que se utilizan con un propósito, ¿no? Para imponer disciplina, para corregir, para controlar o modificar la conducta de los niños, niñas y adolescentes, creyendo equivocadamente que así los niños aprenden lo que es adecuado y lo que no es, ¿no? Al final, pues sí, esto es violencia, ¿no? Son las maneras, las formas de violencia más extendidas, más aceptadas dentro de la sociedad e incluso promovidas por algunas instituciones y organizaciones, ¿no? Porque se asume que, sobre todo en el caso del castigo, ayudan a ir moldeando al niño, ¿no? A irlo lo van convirtiendo en una persona que sabe lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿no? Entonces, estas son las formas más extendidas de violencia. Les voy a compartir algunas fotos que son de una investigación que hicimos hace varios años con dos colegas en Iquitos, en dos comunidades, en la comunidad de San Andrés y en 8 de diciembre. Esto pertenece al distrito de Belén, a la ribera del río Italia, ¿no? Dos caseríos en realidad. Y trabajamos con primera infancia, era un diagnóstico con niñas y niños sumamente participativo, y nos la ingeniamos para trabajar con pequeñitos desde los 2 años que iban acompañados de sus hermanitos de 6, 7, 8, 9 años. Y bueno, esta también es una forma de ver la investigación donde los grupos no son, digamos, lo que decimos en la investigación, no son muestras sucias, ¿no? O con amplio margen de error, al contrario. El carácter de estas investigaciones, por ser participativa y por la forma en que los niños y niñas caminan y están juntos y comparten en estos caseríos, involucran necesariamente a otros niños más grandes, que terminan siendo a veces los intérpretes de las palabras entrecortadas o de los balbuceos de los niños pequeñitos, pero también terminan siendo, escriben, ¿no? Escriben lo que sus hermanitos pequeños dicen, ¿no? Entonces, se genera ahí una dinámica muy hermosa. Es una investigación cuyo resumen amigable, porque tiene un resumen para niños, está también puesto entre sus materiales de la sesión. Pero este es el dibujo de un niño que, de una niña, ¿me acuerdo? Sí, una niña que dijo, ¿no? Estábamos hablando de los derechos, y dijo, eh, yo cuando entendió la idea de derecho de una manera muy sencilla, es decir, derecho es todo lo que me gusta, todo lo que me alegra, todo lo que me hace feliz. Así de simple, ¿ah? Entonces ella dijo, ¿no? Tengo derecho que me quieren mi papá, ¿no? Es muy, esta forma en que lo dice, ¿no? También deja ver lo que no tiene, ¿no? Demanda un cariño del padre, ¿no? Del padre. En la historia de esta niña, el papá salía por largas temporadas, era un señor que se empleaba para, digamos, madereros informales, tala ilegal, y se internaba en los bosques durante un mes, 2 meses, ¿no? Y luego regresaba, y cuando regresaba ella sentía que su papá estaba muy cansado, que ya no le daba cariño, ¿no? Y entonces ella lo expresa como un derecho, ¿no?
Irwin también nos compartió este dibujo, ¿no? No sé si logran ver, pero aquí el papá grita, ¿no? ¿Dónde estás, conchudo? Y Irwin tiene los brazos extendidos y dice, aquí estoy, ¿no? ¿Y, y por qué? Porque Irwin es el hermanito más grande, en ese tiempo tenía 5 años y andaba con este pequeñito de 2. Entonces está delante del pequeño para protegerlo, ¿no? Por eso él se dibuja de esta manera. Y nos contaba que su papá lo perseguía con palo y él tenía que correr. Y como el niñito le seguía, pues era una de llantos que lo que el pequeñito hacía, también Irwin, pues Irwin recibía el castigo, ¿no? También por el hermanito. Entonces, lo planteamos como también un derecho, ¿no? A resolver los conflictos y educar en el diálogo y el respeto. Aquí también, cuando lo expresaban de estas maneras también, ¿no? ¿Cuándo te sientes contenta, ¿no? ¿Qué te pone contenta? Y decían, cuando están a nuestro lado. Y fíjense que lo que ha dibujado es el colegio de San Andrés, que tiene esta estructura palafítica porque el río va a subir, en la temporada de lluvia, y entonces acá está dibujado, ¿no? Y Eric dice, ¿no? ¿Cuándo le pone contento el colegio? No entendíamos, ¿no? Cuando están a nuestro lado. Y se refería a sus profesores, ¿no? Cuando él nos lo explica, él dice que le gusta que sus profesores estén cerca. Entonces le decíamos, pero Eric, si tú vas a la escuela todos los días, pero él insistía que estén a su lado. Luego entendimos que se refería a que le presten atención, ¿no? O sea, no solamente a esa presencia, sino estar a su lado, estar cerca, ¿no? La proximidad del maestro, de la maestra, ¿no? Y como les decía, qué da alegría, qué da tristeza es una manera de interpretar para los niños y niñas sus derechos. Trabajamos en el SMAT, le pusimos SMAT, que es como un FODA para niños, también le decíamos el FODA infantil, y se llama SMAT porque significa sueños, miedos, alegrías y tristezas. Entonces recogíamos la palabra de los niños, pero también recogíamos los dibujos. Por eso está alrededor los dibujos que las niñas y los niños o preferían hacer o complementar su palabra con un dibujo que luego presentaban y compartían, ¿no? En grupos pequeñitos. Trabajábamos en pequeños círculos de 10 personas, a veces de 8, con niños muy pequeñitos y los hermanitos que siempre estaban allí dando vueltas. Y en resumen, ¿qué les da alegría y qué les da tristeza? Me pone triste que me castiguen, que me griten, que me ofendan, me insultan. Cuando mi mamá me riñe, me pega, no me gusta que me pegue mi papá, me pongo triste toda la semana porque me palean, o sea, con palo. No me gusta que discutan y peleen mis padres, me da miedo cuando mi papá viene borracho. Alegrías. Me siento seguro y contento con mi mamá y mi papá. Me siento segura con mi familia, me da alegría. Me gusta cuando ayudo un montón, lavar platos, limpiar la casa. Me gusta ayudar a mi mamá y cultivar la chacra. Me pone triste no asistir al colegio. Ay, esto debió estar acá. Bueno, me pone alegre cuando saco buenas notas, cuando aprendo a leer, ¿no? Entonces, esto es un breve resumen, ¿no? De lo que salió en ese diagnóstico participativo. Pero hasta aquí, lo anterior está muy relacionado al niño y su entorno familiar, ¿no? Pero en comunidades, en barrios, y sin temor a equivocarme, en cualquier lugar, el tema de la violencia, eh, digamos, no viene de un solo lado, ¿no? La violencia
contra los niños no la sienten ellas y ellos desde un solo lugar, ¿no? Ni está delimitado en un solo ámbito de desarrollo, de desenvolvimiento, ¿no? Un niño escribió esto, ¿no? Escribió lo que su hermanito le decía, ¿no? Quiero que no haya delincuentes para que no haya más matanzas o robadurías, ¿no? Entonces, el tema, las formas en que los niños y niñas sienten la violencia, pues eh, en sus vidas, en su cotidianidad, eh, pues puede percibirla como amenazas del entorno, ¿no? Que ponen en peligro su tranquilidad, ¿no? Su armonía, eh, su paz, como algunos dicen, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo en el entorno, sobre todo, bueno, particularmente en estos dos caseríos del distrito de Belén, eh, era de mucha afectación para estos niños y niñas, ¿no? Eh, entonces, aquí, esta es otra imagen y aquí me voy a quedar para conversar. Eh, Esta es otra imagen, otra foto de un pedazo de un mapa de cuerpo. Mapa de cuerpo es una técnica de, de investigación muy, muy bonita, muy interesante, que nos funcionó muy bien con los grupos, ¿no? Eh, Formamos dos grupos, separamos varones de mujeres porque consideramos que era mejor conversarlo, digamos, de una manera diferenciada. En cada grupo, un niño fue voluntario para que su cuerpo sirva de silueta, ¿no? Sirva de molde, digamos, para siluetear, para crear una silueta en tamaño natural, en papelógrafos muy grandes, y luego a esa silueta empezaban a dibujarle, ¿no? Como ellos querían. Le dibujaban los ojos, ¿no? Todas las partes del cuerpo que ellos querían, ¿no? Por supuesto, la idea era que no representen al niño que había sido el voluntario para que su cuerpo sirva de molde. Entonces empiezan a construir una historia y a darle una identidad, ¿no? En este caso, la niña se llamó Bella. Tenía 6 años y empezaron a caracterizarle y a dibujarle un cabello, ¿no? Y a vestirla de una determinada manera. Eh, esta actividad de investigación consistió en ir conversando todo lo que le pasaba a Bella. Como lo orientamos más a la salud, porque fue lo que queríamos indagar en esta parte de la investigación, entonces preguntamos qué pasa con el cabello de Bella, ¿no? Y bueno, empezaban a salir cosas como, bueno, tiene piojos, tiene liendres, tiene una herida, ¿por qué tiene una herida? ¿Por qué le han pegado? Y así empieza toda la descripción. A donde quiero llegar y que me llamó mucho la atención, nos llamó mucho la atención, fue tal vez fue revelador, la verdad, ¿no? Para nosotros éramos un equipo de tres, un psicólogo, una socióloga y yo que soy educadora, eh, fue darnos cuenta que existía en las niñas y en los niños una conciencia del cuerpo sexualizado, una conciencia total del cuerpo sexualizado. En la historia de Bella, ella va contando, y dice, a partir de la conversación, resultó que Bella, ay, perdón, tiene, tiene miedo, ¿no? Tiene miedo porque las adolescentes abortan, aquí dice, ¿no? Las adolescentes abortan, toman pastilla que venden en la farmacia. ¿Y quiénes son las adolescentes, no? Las de 15 y 16 responden, ¿no? Eh,
Y luego, cuando llegamos a los órganos reproductivos, a la vulva de la niña, dijeron que ella tiene miedo de que la vayan a violar, ¿no? Entonces empezamos a conversar sobre eso, ¿no? ¿Por qué Bella tiene miedo? Porque a su hermana ya la violaron cuando se fue al mercado de Belén en la tarde, ¿no? Eh, y luego van contando, ¿no? Sí, y a mi prima también ya la violó el mototaxista, ¿no? Y entonces Bella tiene miedo porque cuando crezca la van a violar. Entonces nos llamó muchísimo la atención de que niñas tan pequeñas, de 4, 5 años, 6 años, y las hermanitas, puedan conversar sobre estos temas, ¿no? De esta manera. Tenían claridad, eh, o por lo menos tenían una idea de cómo podrían ser violadas sexualmente, tenían una idea de qué pasaba si se embarazaban, tenían una idea dónde ocurrían estos hechos, estas violaciones, y tenían una clara conciencia de que a ellas les podía pasar lo mismo cuando crezcan. Era muy impresionante escucharlo en un grupo de niñas tan pequeñas. Entonces, yo quería mostrarles esta parte de la investigación porque creo que muestra muy bien el carácter social de la violencia, ¿no? Pero además de estas formas de afectación tan distintas, ¿no? En este caso, la manera en cómo las niñas tienen conciencia de la violación sexual. Eh, en ningún momento hablaron de qué hacer frente a ello, ni nada por el estilo, ¿no? Sino de lo que le pasaba a sus cuerpos. Y entonces me voy a quedar con esto, ¿no? A pesar que la violencia siempre es social, y el carácter social es porque somos seres sociales, ¿no? Eh, eh, por lo tanto, que ocurran situaciones de violencia en el ámbito privado no quiere decir que ahí ocurre algo que es privado y que no es social y que no competa también intervenir sobre eso, pero persisten ideas como estas, ¿no? Lo que les sucede, lo que les suceda a los niños, niñas, adolescentes es responsabilidad de sus padres. Cuando las niñas, niños, adolescentes están en problemas es por culpa de sus padres. Solo de la familia depende la formación y el cuidado de los niños. Los niños, niñas, adolescentes son reflejo de su familia. Entonces, quería dejar hasta aquí, ¿no? Eh, ¿Cómo se aborda la violencia contra los niños? Oh, qué mal está esto. Ya, ¿cómo se suele abordar? Bueno, ah, por lo que hemos visto en los últimos años, con la convención y todo el paradigma de la protección integral, mm, se suele sancionar la agresión, ¿no? La violencia que se ejerce contra los niños, ¿no? La agresión en sí. Esa es una manera de abordarla. Se busca que las niñas, niños y adolescentes no provoquen la violencia, ¿no? Cuando se trata sobre todo de maltrato y castigo físico y psicológico en el ámbito del hogar, en el ámbito de la familia, hay que tratar de que los niños no provoquen, ¿no? Se busca también que las niñas, niños y adolescentes denuncien los casos de violencia, ¿no? Se les fortalece, se les informa, como decían sus compañeras, voy a ir a denunciarte la demuna, ¿no? Y los niños ya saben qué es la demuna y que pueden allí llevar su queja, ¿no? Su denuncia.
También se establecen normas de comportamiento, ¿no? ¿Qué es lo que le corresponde, por ejemplo, eh, a los niños, cómo deben comportarse los adultos en relación a los niños? eh, y bueno, más allá también, ¿no? Muchas estrategias de crianza positiva, ¿no? Entonces, pero buscando que haya un comportamiento eh, distinto, ¿no? En cierta manera normal. También se propicia que barrios y comunidades regulen la violencia, ¿no? Por ejemplo, el pandillaje, mencionaba una de ustedes, bueno, que eso se regule de alguna forma, ¿no? Inclusive que se pongan rejas, que haya vigilancia, eh, las casetas de seguridad, eh, ¿no? Para que allí mismo se instalen ciertos sistemas que actúen frente a la violencia, ¿no? Y también se busca vincular con la administración de justicia, cuando aquella violencia contra los niños, digamos, ya son delitos, ¿no? Delitos contra el cuerpo, contra el pudor, en fin, ¿no? Entonces ahí se busca. Entonces, he puesto estos puntitos para ir mostrando que mucho de los casos ya propiamente se suelen abordar de esta manera, ¿no? Buscando regular, buscando intervenir frente ya al hecho, ¿no? A la situación. Y por supuesto va hacia el lado de la sanción, ¿no? De sancionar estos casos, ¿no? Pero también se interviene desde la protección de los niños, ¿no? Servicios, programas, investigaciones, entonces hay una determinada institución que trata de proteger a los niños, ¿no? Entonces, aquí las flechitas van directo, ¿no? Van hacia ellos, hacia ellas, porque hay que tratar de que estén protegidos, ¿no? De muchas maneras. Parte de esa protección puede ser, no sé, lugares de cuidado, centros de atención, en algunos casos casas alternativas, ¿no? Para cuando ya a veces la madre y los niños tienen que salir del hogar porque están viviendo con un agresor, ¿no? Entonces salen de allí, ¿no? Eh, en otros casos, programas especializados que hay que retirar al niño de todos los adultos del hogar, no separarlo completamente, en fin, ¿no? Entonces, como verán, es hacia los niños. Pero también estas intervenciones hacia los niños también son interesantes si se complementan con otras intervenciones para que los niños mismos estén fortalecidos, ¿no? Entonces, allí encontramos otro tipo de intervenciones que están más orientados a la resiliencia, a la participación, a que los niños mismos se organicen, a formar redes, ¿no? De organizaciones, de organizaciones de niños, con organizaciones de adultos, en fin. Se trabaja en el acompañamiento de los niños y también supone trabajar con la comunidad, ¿no? Eh, eh, Se busca también otros espacios públicos alternativos. Como se dan cuenta, pues las flechitas van de ida y vuelta, ¿no? Es decir, es interesante cuando las intervenciones hacia los niños se complementan con aquellas que los ayuden a fortalecerse para que sean ellas y ellos los que puedan también intervenir de manera preventiva o también atendiendo casos de violencia, ¿no? Contra ellas y ellos, haciendo vigilancia, qué sé yo, ¿no? Me estoy acordando
de un proyecto muy lindo que vi de una ONG en Iquitos, precisamente, muy interesante, ¿no? No, era en todo caso, bueno, una situación bastante extrema de negligencia, cuando en tiempos de crecida las viviendas que están no en el centro de la ciudad, sino un poquito ya al borde, eh, terminaban pues inundadas en el primer piso, ¿no? Entonces se diseñan las casas para que en tiempo de lluvia toda la familia ya vive en el segundo piso porque todo el primero queda inundado, ¿no? Y en los tiempos de la crecida, los niños más pequeñitos suelen caer al río, ¿no? Porque las calles terminan como brazos del río por la lluvia. Y entonces se sabe ya que en ciertos meses, entre junio, julio, agosto, eh, mueren muchos niños, entre niños pequeñitos, ¿no? Menores de 2 años, porque gatean hacia afuera de las casas, se desplazan y en un descuido se caen al río y se mueren, ¿no? Entonces, los niños más grandes que están organizados y apoyados por una institución de allá, identificaron que eso es un tema de mucha preocupación porque son sus hermanitos menores los que mueren. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? Eso ya prácticamente estaba normalizado, ¿no? Que las madres podían perder a su niño pequeño de meses, de un año, ¿no? Ya gateadores, eh, porque en esos meses, ¿no? Entonces, los niños decidieron organizarse en un sistema de vigilancia. A ciertas horas se organizaron porque habían horas en que las madres mayormente salían. Era un barrio donde la mayoría de las familias estaba vinculada al mercado Belén. Allí trabajaban en diferentes actividades, ¿no? Entonces, habían horas en que los bebés quedaban solos y se turnaban entre los niños, colocando, en primer lugar, colocaron unas banderitas que ellos mismos elaboraron en las viviendas que tenían niños de menos de 2 años. Entonces colocaron las banderas, estaban señalizadas en un pequeño barrio de unas 300 familias más o menos, y los niños por turno tenían puntos de vigilancia hacia la calle, ¿no? Entonces, unos vigilaban un lado una manzana, otros la otra manzana y así. Entonces, de allí iban viendo cuando los bebés ya se estaban asomando. Inmediatamente empezaban a silbar, tenían unos silbatos colgados en el cuello y empezaban a silbar. Habían comunicado a los padres y a todos los familiares, abuelitos, abuelitas y todas las personas que estén por allí, que cuando suene el pito tienen que ir corriendo a mirar a su bebé, al niño pequeño de la casa. Entonces me pongo a pensar, ¿no? Estas formas, ¿no? Estas respuestas que vienen desde los mismos niños cuando tienen la oportunidad de responder activamente en relación a problemas que ellos consideraban de afectación, ¿no? Entonces, bueno, eso para un poquito inquietarles, ¿no? ¿Cómo se intervienen? Intervenimos sobre todo desde la regulación, intervenimos brindándoles servicios para protegerlos, o también podemos combinar los anteriores y intervenir fortaleciendo también las capacidades en los niños y las niñas para que ellos mismos puedan protegerse, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que se hace desde el Estado? Nosotros tenemos planes nacionales de acción por la infancia y la adolescencia ya desde hace varias décadas, ¿no? Desde que se fundó el Ministerio de la Mujer, luego hoy Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y estos planes, el último ya va digamos, a caducar este año,
tiene dentro resultados, metas e indicadores en relación a la violencia, ¿no? Entonces, solamente lo pongo para que ustedes vean que en el Perú tenemos esta gran política nacional que si bien tiene la rectoría en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es un plan intersectorial, porque el tema de la violencia contra los niños tiene muchísimas aristas, como ustedes bien lo mencionaban. Entonces, dentro de este plan, pues también convoca distintas intersectores para diversas intervenciones, ¿no? Por ejemplo, este resultado que dice que están protegidos integralmente ante situaciones de trata. Trata para fines sexuales, laborales o mendicidad, ¿no? Y entonces se plantea una disminución del número de casos. Este plan es del 2012, ¿no? 2013, empezó el 2013, ya no me acuerdo, sí, creo que sí. Y tiene este otro resultado, reducir el número de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de violencia familiar y escolar. Y este otro, el resultado 21, se reduce el número de niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia sexual. Y por cada resultado se constituyen como unas subcomisiones multisectoriales para que se comprometan y diseñen todas las estrategias necesarias para cumplir con la meta, ¿no? Entonces es interesante, hay todo esto desde el Estado. Tenemos, por ejemplo, desde el 2015 una ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes. Esta ley recién se reglamentó en el 2018, pero bueno, ahí plantea una serie de acciones contra las personas que castigan y humillan a los niños. Pero sabemos que este castigo se da principalmente en el ámbito del hogar, ¿no? Generó bastante discusión esta ley, ¿no? Eh, Porque uno piensa, ¿no? ¿Qué hacer cuando una madre o un padre castigan física y psicológicamente a sus hijos? ¿Qué hacer? Lo hacen reiteradamente, pero hemos conversado que todavía persiste la idea de que lo que haces a puertas cerradas, pues no, pues uno no se mete, ¿no? Los hijos son asunto de los padres son los encargados de modelar la conducta de sus hijos, etcétera. Entonces, bajo esta idea, el pensar en una intervención, una ley prohibitiva, ¿no? Prohibitiva, que sancione este castigo, pues fue muy, muy polémico, ¿no? Muy, muy duro. Eh, Más o menos conocí la ley en España, pero que fue interesante el proceso hasta llegar a la ley, ¿no? Y también el intento de México, que no se concretó. Pero en España siguió más o menos este camino. Tuvieron más o menos como 2 años de mover el tema en diferentes espacios, ¿no? Eh, Todo lo que son coaliciones por la infancia, eh, espacios de formación docente, distintos colectivos, organizaciones de niños. El tema se discutió, se le vio todas las variantes, todas las posibilidades, ¿no? Fue un tema discutido ampliamente, ¿no? Luego hubo más o menos unos 3 o 4 años de campaña mediática, ¿no? Una campaña mediática que agarró, bueno, que se dio antes y después de que la ley se promulgara. Esto permitió anunciar, colocar el tema en los medios de comunicación masivo. Fueron unas campañas enormes y millonarias financiadas por el Estado, para que se dé a conocer que va a haber una ley, que ustedes no pueden castigar y humillar a sus hijos e hijas.
Se dio la ley, se aprobó y luego hubo otra campaña para difundirla, ¿no? Fue un proceso bastante largo, intenso, masivo y multitudinario, ¿no? Acá hubieron movilizaciones muy interesantes de organizaciones muy prestigiosas, pero pues no fue tan difundido, creo yo, y bueno, como todavía se mantiene esta idea del que los niños, las niñas son asunto de los padres o de los mayores, eh, esta ley todavía tiene rechazo, por supuesto, ¿no? También se dio ese mismo año, el 2015, esta ley, la 30364, que busca prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, que también abarca a las niñas, niños, adolescentes del espacio, ¿no? Del espacio familiar. Entonces, bajo esta ley, se busca prevenir, erradicar, sancionar toda forma de violencia contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar producida en el ámbito público o privado, especialmente cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad por edad o situación física, como las niñas, niños y adolescentes, personas adultas, mayores y personas con discapacidad. Pueden linkear acá la ley. Y bueno, ¿a qué se refiere? ¿No? A sancionar estas formas de violencia física, económica, psicológica y sexual, ¿no? Entonces, esto desde el año 2015 que se dio la ley, ha hecho posible que, por ejemplo, se aumente el número de servicios de atención, se reflote la línea 100 de ayuda, eh, hay más centros de emergencia mujer, eh, en fin, ¿no? Se ha fortalecido todo el sistema de información, se han creado observatorios, ¿no? Varias medidas interesantes para precisamente prevenir, erradicar, sancionar, ¿no? ¿Cómo estamos en términos de casos? Esto lo he extraído de Aurora, precisamente el sistema informático que da cuenta de todos los programas en el marco de la ley mencionada. Y acá ustedes tienen los casos atendidos a niñas, niñas, adolescentes según grupo de edad y mes, ¿no? Durante el 2020. Miren las cifras. Durante todo el año hemos tenido, se han reportado o se han atendido casos en los centros de emergencia mujer, que son más de 400 en todo el país, son 35.661 casos, ¿no? Pero ustedes pueden ver en qué poblaciones se han dado la mayor cantidad de casos, ¿no? En los niños y niñas más pequeños, o en un 18%, 37% entre niñas y niños de 6 a 11 años y entre adolescentes en un 45%. También podemos ver en qué meses el asunto tuvo crecida, ¿no? Miren, fíjense, en enero, febrero, luego baja. Por si acaso, estos meses en que la pandemia estuvo en alza, no hay las cifras, no hay las cifras. Asumo que es porque en verdad acá los servicios quedaron totalmente cerrados. Sí estaba funcionando la línea 100, pero no se atendieron casos. Los equipos de los centros de emergencia retomaron acciones y se empezaron a atender nuevamente, se disparan en los meses de octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos. Por tipo de violencia, aquí está la leyenda, económica, bueno, casi no hay en el caso de los niños, es decir, casos donde hay una apropiación de los objetos, de los niños, o hay algún otro tipo de daño en la economía de los niños, es muy poquito, pero luego tenemos la violencia psicológica, aquí,
está bastante alta. Luego tenemos aquí en este azul fuerte la violencia física y fíjense la violencia sexual, ¿no? Muy, muy elevada en adolescentes. Pero también un número bastante importante de violencia sexual durante el 2020 en niñas de 6 a 11, porque van a ver luego que la mayoría de los casos son en niñas y en adolescentes mujeres, y también violencia sexual contra niñas y niños muy pequeños, ¿no? De 0 a 5, 713 casos. Estos son datos, ¿no? Muy duro, muy terrible, atendidos por el Centro de Emergencia Mujer durante el 2020. Esto es lo que les decía, la mayor cantidad de casos se dan en mujeres, el 67% en mujeres, violencia sexual muchísimo más porcentaje, y 33% en niños, adolescentes varones, ¿no? Bueno, esto es datos porque es importante ver, se constata esto que nos dice la directora adjunta de la Organización Panamericana de la Salud, Marilu Valdés. Ella dice que la COVID intensifica el problema, ¿no? El problema de violencia, dado que aumenta los factores desencadenantes de la violencia doméstica, ¿no? Esto nos lo estaba diciendo Silvia también. Es vital que los países presten atención a la violencia contra niños y niñas en estos tiempos de mayor tensión y que empleen las estrategias basadas en la evidencia que han resultado eficaces para abordar este dañino problema. Ha sido muy terrible en este tiempo. Hemos, quizá justamente en el confinamiento, durante la primera mitad del año pasado, quienes tenemos el privilegio de acceder a todo tipo de redes sociales, hemos podido estar más atentos o informarnos más de la cantidad de casos terribles que se han dado, ¿no? De violencia contra niños y niñas, sobre todo contra niñas y adolescentes, ¿no? Y bueno, esto es, ¿no? Esto es la constatación de lo que OPS menciona para toda la región latinoamericana, ¿no? Este cuadro, este esquema me pareció súper interesante y está en un informe también de la Organización Panamericana de la Salud. Está en inglés, por si acaso he puesto el reporte completo en inglés y el resumen ejecutivo que existe en castellano. Pero este esquema no estaba en la versión en castellano y lo he copiado, lo he cortado y lo he copiado, aquí está la fuente, para que ustedes vean cómo es el análisis que hace la Organización Panamericana de la Salud para mostrar los distintos niveles y factores sociales que se coluden en la violencia contra los niños, ¿no? Entonces, desde el ámbito o desde lo individual, ¿no? Aquí nos está hablando de desórdenes en el comportamiento, el desempleo, en fin, ¿no? El abuso de sustancias. Aquí tienen ustedes una serie de aspectos que se dan en el orden de lo individual, aunque es lo individual en el caso de todos, ¿no? No está diferenciando, digamos, niños y adultos, no, es todo lo que está afectando a los individuos, ¿no? Que los lleva, que lleva al incremento de la violencia contra los niños. En el aspecto de las relaciones, ¿no? Fíjense ustedes, aquí hay otro listado de aspectos que son muy, muy diversos, ¿no? Desde relaciones delincuenciales, prácticas parentales, historias familiares y prácticas antisociales, problemas de salud mental, eh, pandillaje, los miembros, en fin, ¿no? Y esta otra escena que es comunitaria, ¿no?
En el aspecto comunitario, mire, empieza el asunto a complejizarse y nos va llevando a problemas ya de orden estructural, ¿no? Pobreza, desigualdad económica, altos niveles de criminalidad en la comunidad, el acceso a alcohol y drogas, en fin, ¿no? Entonces va, y a nivel de la sociedad, pues también va colocando otros aspectos también de orden estructural, como la desigualdad social y por género, ¿no? La desigualdad económica social por género, ¿no? Los limitados esfuerzos de la ley, ¿no? Los grandes mercados del narcotráfico, en fin, ¿no? Pero me interesa esto, ¿no? Esta manera de mirar eh, estos factores, primero relacionados, ¿no? Relacionados. eh, Hablábamos de que la violencia social puede, y multidimensional también, y multicausal, por lo tanto, que es sumamente complejo, ¿no? Y miren todo lo que puede alimentar, ¿no? Las invito a leer este informe, es para Latinoamérica, échenle un ojo al resumen ejecutivo que está en castellano, es muy interesante porque nos abre la mirada sobre el tema de la violencia. Entonces me parece interesante colocarles aquí este esquema, ¿no? Entonces, OPS también nos está planteando eh, otros marcos que hay que considerar, ¿no? En esta lógica de una violencia social que se alimenta en varios niveles, plantean lo que le llaman las 7 estrategias Inspire, porque responde a las siglas en inglés, ¿ya? Entonces, estas 7 estrategias que han recomendado para todos los países son estos, ¿no? Ejecución y cumplimiento de la legislación, ¿no? El análisis dice que hay legislación, pero que no se está cumpliendo o no se están haciendo todos los esfuerzos para que se cumpla. También plantea que debe haber un cuestionamiento de las normas y los valores sociales que justifican el uso de la violencia, ¿no? Esto que conversamos, las representaciones sociales, el privatizar la violencia, ¿no? Circunscribirla al ámbito doméstico para que lo resuelva la familia, ¿no? El normalizar el maltrato, en fin, ¿no? También plantea como otra estrategia la creación de entornos físicos seguros para niños y niñas, ¿no? Eh, eh, Esto, por ejemplo, ha dado pie a campañas muy interesantes para que, por ejemplo, los parques, que son lugares donde las niñas y los niños necesitan salir e interactuar, incluso en periodos de pandemia, puedan ser seguros, ¿no? Espacios seguros para las niñas y los niños. Prestación de apoyo a progenitores y cuidadores. Atender ahí a las familias, qué está pasando con los progenitores, con los cuidadores, además de distintos servicios. Consolidación de los ingresos y la seguridad económica, porque esta es una fuente de violencia, ¿no? No tener dinero para alimentar a los niños y a las niñas. Tener a veces que ser cómplices de explotación de los propios niños, niñas y adolescentes del hogar, en fin, ¿no? Es una condición que genera mucha violencia. Mejora de los servicios de respuesta y apoyo a niños y niñas. Y la provisión de educación y aptitudes para la vida a niños y niñas. Esto está en línea con eso de las flechitas de adentro hacia afuera, ¿no? Fortalecer también a las niñas y niños. Son las 7 estrategias que plantea la OPS. Es muy interesante, ¿no? Ya es algo mucho más sistémico, ¿no? Son estrategias en el marco de un análisis mucho más integral, sistémico de la violencia. Y termino con esto. Algunas barreras, antes y durante, creo yo.
para el caso peruano y seguramente para varios países. Presupuesto, ¿no? Las políticas sociales que se encargan de la atención y a la violencia, pues no, la verdad, esto está de la mano del segundo punto, la rectoría en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es débil todavía, en el sentido de que hemos visto que siendo un asunto, un problema multidimensional, hay que convocar a múltiples sectores y no siempre las instancias a cargo de dirigir, ¿no? De liderar los equipos, las comisiones que se encargan de estos asuntos, pues no siempre tienen esa fuerza, ese reconocimiento para poder convocar, ¿no? A múltiples sectores. Bueno, también hay desarticulación, si bien hay una amplia convocatoria a partir del Plan Nacional de Acción por la Infancia, pues todavía vemos desarticulación, ¿no? Tengo la impresión que una de las mayores desarticulaciones tiene que ver con el sistema de justicia, me temo. En fin, tenemos muchas defensorías del niño, niña, adolescente, 1874, pero la verdad creo que hay unas que son muy fuertes, muy bien posicionadas, con mucho apoyo de sus alcaldes y regidores, pero hay muchas que son marginales dentro de sus gobiernos locales, ¿no? Eh, no hay políticas de protección en las regiones no elaboran estas políticas para cuidar, proteger a las niñas y a los niños, debilidad y corrupción en el sistema de justicia, ya ha habido muchos casos demostrados de jueces que lamentablemente dejan escapar a los perpetradores, a violadores, en fin, aquí hay un tema espantoso en varias cortes se ha dado esto, en fin. Necesitamos preparar a los profesionales y a los equipos, ¿no? Falta todavía mucha preparación en estos aspectos. La participación comunitaria es débil. Durante la pandemia, pues, además, estos temas, estos asuntos han quedado relegados en cierta manera, pero también hay la participación comunitaria no es fuerte en todas partes, ¿no? Hay debilidad, el tejido social en general está debilitado, ¿no? Hay una limitada participación de las niñas, niños y adolescentes en la lucha contra la violencia, salvo los más organizados, ¿no? Persisten los paradigmas del niño como objeto o propiedad, ¿no? Es mío, es mi hijo, yo hago con mi hijo lo que me da la gana, tú no te metas, ¿no? Yo así lo corrijo. A mí también me han tratado de esta manera, así me han corregido y yo estoy bien, ¿no? Así que yo voy a hacer lo mismo con mis hijos, ¿no? Y este discurso que todavía está enraizado, ¿no? Y persiste, creo yo, un sesgo regulatorio muy hacia ir normando, ¿no? Normando comportamientos y también de atención, pero me parece que es muy débil el tema de la prevención y el fortalecimiento de los actores, tanto de los actores públicos, pero también de las madres, de los padres y de los propios niños y niñas, ¿no? Me parece que las intervenciones en materia de violencia tienen estos sesgos, ¿no? Desde mi apreciación. Bueno, aquí me quedo.